noche de Cuesta y lo hacemos con una sección Ni olvido ni perdón, cuyo nombre pues es toda una declaración de intenciones, ¿verdad? Y precisamente porque es una declaración de intenciones, pues yo hoy quiero empezar con una noticia que hemos conocido esta misma tarde y que dice así: la Audiencia Nacional falla contra el gobierno vasco y retira el tercer grado a los etarras Guridi y Zerarain. Daniel Portero, muy buenas noches. Sí, buenas noches, Sandra. Bueno, pues quería abrir con esta noticia porque además te toca muy de cerca, porque Juan Antonio Larraguridi fue condenado precisamente por ordenar el asesinato de tu padre, del que fuera fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Luis Portero. Sí, así es, y todavía le quedaban 10 años de condena, con lo cual pues es que resulta muy llamativo que el gobierno vasco, la Consejería Socialista, en connivencia con Bildu, ese pacto encapuchado, estén acelerando a toda velocidad la salida de todos los presos de ETA. Es cierto que aquí ha sido la Fiscalía la que ha recurrido, no hemos sido directamente nosotros, pero por la sencilla razón de que no nos dan potestad para recurrir. Es un cambio legislativo que espero que el siguiente gobierno haga, que las víctimas puedan recurrir los terceros grados. No podemos, para que lo sepas. ¿Qué es lo que dice exactamente ese auto que hemos conocido esta tarde, Daniel? Bueno, básicamente se centra en argumentos, en mi opinión, no lo suficientemente claros, porque no habla de la colaboración expresa, simplemente habla de que lleva poco tiempo gozando básicamente de permisos ordinarios que puedan hacer ver que la conducta del tercer grado es aplicable. Y entonces, pues claro, esto es insuficiente. Es insuficiente porque realmente lo que yo creo que interesa, o mejor dicho, creo que es importante para todas las víctimas del terrorismo, es la colaboración. Hay que recordar que hay 376 asesinatos sin resolver y Larraguridi no se habla en ese auto de la colaboración que haya podido efectuar. ¿Qué podría aportar él? Pues bueno, que su compañera Ainhoa Mújica y Chapote formaban una estructura directiva que se llamaba Otsagi y era la que tomaba la decisión de los asesinatos, no solamente él. Y eso no lo ha aportado. Evidentemente, si a nosotros nos da la oportunidad de hacer un escrito, que no ha sido el caso, lo hubiéramos solicitado, pero no ha sido posible. Y solo podemos actuar en las libertades condicionales, que creo que es demasiado tarde. ¿Y esto ahora es recurrible, no es recurrible? ¿Qué puede pasar con esto? A ver, en el momento en que hay auto, ya sí que entramos, las víctimas, previamente no. Entonces, si recurre Larraguridi, en ese momento sí que se nos da traslado. Y en ese momento sí que aportaremos pues esta información que estoy dando, ¿no? Es decir, él, al ser jefe de ETA, sabía perfectamente quién formaba parte de la cúpula, quién era, la Zuba, ¿no? Que es como ellos denominaban a la cúpula de ETA, y quiénes ordenaban los atentados. ¿Por qué es importante esto? No solamente por el asesinato de mi padre, sino desde el año 1999, en que cae Cantauri, en marzo del 99, hasta septiembre del 2002, que hubo cerca de casi 40 asesinatos, se podría condenar a la Zuba, a la cúpula de ETA, ¿no? Siempre y cuando esté bien identificado. Y a él, desde luego, creo que no le costaría ningún trabajo. ¿Y por qué digo esto? ¿No? Porque muchas veces dices, ¿y por qué va a colaborar? ¿Por qué se va a autoincriminar? El derecho penal español y la ley penitenciaria es tan suave en España que ellos, en el momento en que ya cumple los 25 años de prisión, ya da igual lo que digan, no van a estar más tiempo en la cárcel. Por consiguiente, entiendo que qué mínimo que esclarecer los asesinatos, ¿no? Esclarecer los asesinatos aunque a él no le afecte, ¿no? Totalmente, pero vamos, claro. Llega la mezquindad hasta tal punto que ni siquiera son capaces de eso. Hemos hablado de Juan Antonio Larraguridi, pero también hay que hablar de Óscar Zerarain, que en este caso pues, fue uno de los terroristas que integraba el llamado Comando Argala, que fue el de la Casa Cuartel de Santa Pola, que además, si no me equivoco, el 4 de agosto es aniversario, ¿no? Que fue ese terrible atentado que causó la muerte de Silvia Martínez, de la hija de 6 años de un agente, ¿no? Pues sí, Óscar Zerarain, de hecho,
Hay una carta manuscrita, escrita por él, que está aportada en el sumario, la hemos aportado pues hace un par de años, en donde hace referencia precisamente a Otsagui, que es Olarraguridi, Ainhoa Múgica, en aquel momento, porque Chapote había sido detenido, y de hecho Olarraguridi y Ainhoa Múgica no están condenados por la Casa Cuartel de Santa Pola. Están procesados en una causa que reabrimos hace 2 años, nosotros, contra los jefes, y es esta una de las, asesinatos, hubo 2 asesinatos, de un señor que se llama Cecilio y luego de la pobre niña que tenía 6 años, de Silvia Martínez Santiago. Y bueno, pues evidentemente pasa exactamente lo mismo. En el auto del tercer grado no se hace referencia en absoluto a la colaboración, ¿no? La colaboración muy sencilla, es decir, mire, esta carta la escribí yo y la dirigía a la cúpula de ETA, Otsagui, exactamente, que la conformaban Olarraguridi y Ainhoa Múgica, ¿no? Que es por lo que están ahora mismo siendo enjuiciados. No lo ha hecho, no se le ha pedido y bueno, evidentemente nosotros lo vamos a hacer en el recurso que planteemos si ellos piden pues la anulación de este auto, ¿no? Que les deniega el tercer grado. Pero lo increíble, sigo insistiendo, es que aquí la puesta en libertad por parte del gobierno vasco, en este caso de esa rama socialista cómplice absoluta con el terrorismo de Bildu, ETA, es la que pone de patitas en la calle sin ningún tipo de ayuda ni colaboración por parte de los terroristas de ETA y que bueno, que les da igual exactamente. Su hoja de ruta es dejarlos a todos en libertad antes de junio de 2027, que es cuando se agota la legislatura y desde luego lo están haciendo, lo están intentando conseguir, aunque nosotros intentemos poner todas las piedras posibles. A veces ayuda el Ministerio Fiscal, no siempre. Sí, bueno, eso es lo terrible. En fin, bueno, en cualquier caso, ahí está la noticia, se la repetimos, la Audiencia Nacional falla contra el gobierno vasco y retira el tercer grado a los etarras Guridi y Zelarain. Bueno, esta es la noticia, como digo, de esta misma tarde, pero además, Daniel, yo hoy quería hablar contigo de algo que ya pusimos sobre la mesa la semana pasada, al calor de todas esas agresiones, de todos esos ataques con motivo de las celebraciones del Mundial, y es quién está detrás de todas estas agresiones y detrás de todos estos ataques, sobre todo si se supone que ETA está disuelta, Daniel. Pues sí, mira, principalmente son 2 corrientes, una más estructurada, como más formada, que es el Mugimendu socialista, lo que llaman ellos el movimiento socialista. Curioso que siempre tiene la palabra socialista. Sí. Es curioso, hay que analizarlo esto. Que es una componente, digamos, que surge en el País Vasco, pues prácticamente cuando entra Pedro Sánchez, tiene un componente juvenil importante, con una ideología marxista-leninista, al igual que tenía ETA, pero es muy crítico con Bildu, porque considera que Bildu pues es una organización, Bildu Sortu, que se ha aburguesado, que se ha unido al poder y que ya solo piensa en pisar moqueta, ¿no? Y también en paralelo, pero con menos estructura y también montando bastantes líos en el País Vasco y Navarra, está la coordinadora Jardún, ¿no? Que tiene los mismos objetivos, aparentemente es más violenta, pero tiene menos organización. Está formada por, digamos, personas más mayores, más, vienen de la disidencia de ETA, ¿no? De una organización que se llamaba ATA, pero son mayores y tienen menos organización. El Mugimendu socialista es, digamos, mucho más potente, es muchísimo más potente. Y luego en paralelo está la coordinadora Jardún con los mismos objetivos que el movimiento socialista, ¿no? Sí, y bueno, el Jardún junto con Pinco, ¿no? Que también forma parte de Jardún, aunque digamos intentan mantener un perfil como parecer más separados. Son los que buscan los movimientos pro amnistía de los presos de ETA, ¿no? De hecho, son los que han organizado los Ongi Etorris, los últimos Ongi Etorris, que recientemente, desgraciadamente, ha habido una absolución de la semana pasada y que ha sido muy perjudicial para las víctimas del terrorismo, ¿no? Recordemos que fueron absueltas 16 personas de ese Ongi Etorri de Ibai Aguinaga, organizado por Jardún, ¿no? Sí, Ibai Aguinaga es un terrorista de ETA que pertenece a Jardún ahora actualmente, una vez ha salido de la cárcel,
Y bueno, pues era de los disidentes. Hay que pensar que de los 112 presos de ETA que hay en las cárceles españolas, bueno, vascas ya, desgraciadamente, porque no están por toda la geografía española, pues 12 de ellos son disidentes con la línea de Bildu Sortu, ¿vale? Entre ellos está Chapote, está Daniel Pastor o estaba Ibai Aguinaga, ¿no? Ujú. Estos son los que pertenecen, digamos, a esa corriente de Jardún, principalmente, aunque, digamos, muchos tienen una posición muy cercana también a lo que es el movimiento socialista, ¿no? Es decir, el movimiento socialista. Estos realmente lo que buscan, de alguna manera, es añoran lo que es el movimiento obrero, buscan lo que es el comunismo auténtico, pero con ideas muy revolucionarias y muy violentas, ¿no? Por eso, la semana pasada, incluso cuando España gana el Mundial, los que organizan los actos contra España, ¿no? Porque Sí. tienen los mismos objetivos que tenía ETA y las juventudes de ETA, de Jarray y Alcaisegui, son los dos. El movimiento socialista, a través de una de sus ramas más violentas, porque ellos son como un pulpo, tienen dentro pues distintas organizaciones que son cada una de ellas más potentes, ¿no? La más potente dentro del movimiento socialista es la que se llama GKS, ¿no? Que es la gestora coordinadora socialista. Vuelvo a insistir que siempre aparece la palabra socialista, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces el asunto aquí es que cuando han organizado estos ongi etorris, en este caso en concreto, donde han sido absueltos, pues bueno, esa absolución les va a dar como barra libre, carta libre a todos ellos. Eso es lo para grave. poder... es que viene una temporada de fiestas importantísima, ¿no? Ahora Estamos en verano, hay muchas fiestas, efectivamente. Sí, Con sí. lo cual, pues eso, lo que tú dices, ¿no? Barra libre para todos estos ongi etorri. Pero para que nos hagamos una idea, Daniel, hay gente que dice, bueno, es que no son lo mismo. Cuéntanos qué consignas gritaban, porque vamos, blanco y en botella. Sí, mira, en concreto, en esta sentencia de absolución absolutamente, en mi opinión, alucinante, gritaron, y estaba demostrado en los goraetas clásicos, Borroca Davide Bacarrá, que la lucha es el único camino, esa es la traducción, y J.K. Iribarziarte, pues este es el único camino, ¿no? Estos son gritos de guerra de ETA de toda la vida. De toda la vida, ¿no? De hecho, en los anagramas de ETA, con la serpiente y el hacha, aparece el J.K. Iribarziarte de toda la vida, ¿no? Pues la Audiencia Nacional no se le ocurre, en mi opinión, otra ocurrencia muy desafortunada, presidida en este caso en la sección segunda por Fernando Andreu, de decir que las consignas de Borroca, Davide Bacarra y J.K. Iribarziarte son ambiguas y que que no tienen ninguna razón de estar instando al uso de la violencia, ¿no? Y que incluso el J.K. Iribarziarte, que es dale duro hasta la victoria, es que se utiliza en otros contextos como en el fútbol. O sea, de verdad que hay que ser cenutrio para decir esta idiotez. Bueno, cenutrio o tener una intención clara, también te lo digo. Bueno, a ver, yo lo que pasa es que a mí me ha molestado mucho. Sí, me ha molestado sí. mucho porque es un desconocimiento de la historia de ETA, ¿no? Uh-huh. Por ir poniendo un poco sobre la mesa algunas de las cosas que nos has ido ya deslizando, Daniel, vamos, si te parece, a profundizar un poquito más en el origen de este movimiento socialista y de Jardún. Vale, mira, vamos a ver. El movimiento socialista nace en 2018, ya te digo, coincidiendo con la entrada de Pedro Sánchez. Justo. Y es por, dos organizaciones juveniles, una Ikasle Abertzalea, que es un sindicato estudiantil del mundo Batasuna, y otra ERNAI, que es una organización juvenil más cercana a Bildu, rompen relaciones, ¿no? Porque Ikasle pues acusa a ERNAI de haberse acomodado y aburguesado, pisando moqueta desde el momento y hora en que entran como socios de Pedro Sánchez. O sea, la entrada en el gobierno con Pedro Sánchez, que se dice, no, es que no entraron. No, sí entraron, porque se pactó el acercamiento de todos los presos de ETA, que lo han hecho, el ceder todas las competencias al País Vasco, que también lo han hecho, el ir declarando sobreseimientos libres a todos los huidos de ETA en otros países, que también lo están haciendo. Claro que hay un pacto, ¿no? Entonces, pues
ese conflicto hace que Ikasle Abertzaleak se enfade con Ernai y diga, oye, ahí os quedáis, ¿no? Y Jardún es muy similar. Jardún nace en el 19. Un año después. Sí, es un año después y es parecido. Son, digamos, estos que son mayores, no son tan jóvenes, son más, pues que les gusta recordar pues lo que es el antiguo mundo de ETA, y en el propio Gudari Eguna, que es el día grande de ETA, que es el 27 de septiembre, en el año 19, pues dice que la izquierda abertzale ha agotado los planteamientos revolucionarios al tocar el poder con Sánchez, ¿no? Entonces ese mensaje lo lanzan y cada uno actúan ya de manera violenta, organizando actos de manera absolutamente en paralelo a Sortu, ¿no? Y es tal la diferencia que incluso hay una parte de los presos de ETA que se mantienen unidas a Bildu, al EPPK, lo que es el colectivo de presos de ETA, que se acomoda al régimen porque saben que van a ser acercados, pero hay otra parte más pequeña, que es la disidencia, que son 12 presos de ETA, donde está Chapote, insisto, que son más cercanos a las tesis del movimiento socialista y Jardún. Es decir, son los violentos, básicamente, ¿no? Y la ideología, de alguna manera, pues es eso, ¿no? Es combinar una crítica al capitalismo y al sistema estatal, a los partidos tradicionales, al aburguesamiento, pues es abogar por el comunismo, ¿no? Y buscar la amnistía, pues de los militantes revolucionarios, de los etarras, ¿no? Que los llaman ellos, ¿no? Militantes revolucionarios llaman a los etarras. Y tienen un punto curioso, que es que tienen unos vínculos enormes con la ultraizquierda y concretamente con organizaciones como Hezbollah, ¿vale? Sobre la defensa de la causa palestina. De hecho, todos los actos que hubo contra la Vuelta Ciclista el año pasado... Eso te iba a decir, digo, ahí lo vimos muy claro. Sí, fueron organizados desde el País Vasco y bueno, pues esto está siendo investigado, pero están dentro de ese movimiento socialista, ¿no? Lo decía yo el otro día, que a mí me gustan mucho los refranes, pues Dios los cría y ellos se juntan. En fin, de todas formas hay otro asunto sobre el que me gustaría también abordar, que es las organizaciones que conforman este movimiento socialista, porque ya has mencionado alguna de ellas y de hecho la semana pasada te llamamos precisamente para que nos explicaras quiénes eran los GKS, que se habló mucho de ellos a raíz, como decía, de esos ataques y de esas agresiones con motivo de las celebraciones del Mundial, pero hay otras organizaciones. Entonces, haznos un poco el mapa para que no nos perdamos. Mira, vamos a ver, dentro del movimiento socialista, como hemos dicho, la más potente es GKS, GAPE Coordinadora Socialista, que es un movimiento juvenil equivalente a Jarray, Aika y Segui, es decir, los que organizaban la Kale Borroka. Tienen, digamos, una gente que manda ahí, que son gente ilustrada, son gente que está dentro de la cultura, pero son gente con poder, y con poder económico, no solamente eso. Nace en Vitoria en el año 2019, y bueno, pues lo que se han dedicado a lo largo, sobre todo el año 24, 25 y 26, que es cuando más actos han hecho, insultos, amenazas, lanzamientos de pintura, incluso actos de Kale Borroka, quema de contenedores, patrimonio público, actos violentos en los campus universitarios de Vitoria, de San Sebastián, desalojos, enfrentamientos en Vitoria en el año 25, en julio del año 2025, disturbios en Vitoria, el 12 de octubre, que es un día tiene una larga trayectoria, desde luego, un currículum muy nutrido. Y son los últimos responsables de los actos contra pues todos los que han estado pues defendiendo a la selección española en el País Vasco, ¿no? O sea, ellos son grandes culpables, ¿no? Ahí, digamos, esa es la principal dentro del movimiento socialista. Luego está Ikasle Abertzaleak, que es el sindicato de jóvenes más inactivo. Luego la parte política, que se llama, bueno, es EHKS, que es una organización, digamos, que nace un poco posteriormente, en el 23, y que pues bueno, están identificados los líderes Ander Goyache, Peyo Ormazábal y Garachi Navarro, que son los que organizan un poco todo el tinglado político. Luego tienen una organización que se llama GEDAR, que es la revista de comunicación del movimiento socialista. Luego tienen su pata de movimiento feminista, que se llama Italia, Emakumenon, luego ramificaciones territoriales en otras zonas de España, sí, casualmente, como el pues socialista en Cataluña, claro, en Valencia, o CGS, en Baleares también, ¿no? En Madrid hay también ramificaciones, o Creva Socialista en Galicia, ¿no? Eso lo que es
el movimiento socialista, que es, digamos, muy estructurado. Y luego Jardún, con más dispersión, tiene Jarki, que ya prácticamente está desaparecida, que es el movimiento juvenil. Luego tiene Eusko Ekintza, que es la organización política, pero son 3 o 4. Luego la Dura, que es Aske, que es la organización antirrepresiva y la que organiza muchos actos de Ongi Etorris y en favor de la amnistía de los presos. Y Tinko, que aparentemente está desconectada de Jardún, pero tiene una conexión enorme, ¿no? Es decir, estamos hablando de estructuras muy similares a como era ETA y el movimiento Batasuna, ¿no? Y esto está creciendo, eso es lo peligroso. Y desgraciadamente entiendo, Daniel, que muchas de estas organizaciones encima pues reciben subvenciones públicas, claro. Sí, algunas de ellas lo solicitan y lo reciben. Pero lo más importante, fíjate, es que el movimiento socialista lo que tiene es detrás unos padrinos con mucha influencia cultural y tienen conocimientos. O sea, son gente formada y eso es lo que nos preocupa, ¿no? Porque ya incluso han dado el salto a Francia, al sur de Francia, y eso es preocupante. Bueno, pues para eso está este programa y para eso está esta sección, para denunciar estas cosas, entre otras. Pero para lo que también está esta sección, Daniel, pues es para recordar, siempre lo hacemos, a todas esas víctimas de ETA que desgraciadamente pues fueron asesinadas precisamente en fechas cercanas, ¿no? Durante la semana del 27 de julio al 2 de agosto en la que nos encontramos, fueron asesinadas 26 personas a manos de ETA y de todos esos asesinatos aún están 19 sin resolver. Sí, es brutal, porque sobre todo son en los años de plomo, ¿no? En los años de plomo. Hubo un día en concreto, el 28 de julio de 1979. 3 atentados distintos. Sí, es terrible, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque se aprobaba el Estatuto de Guernica y, bueno, pues a raíz de aquello, que estaban disconforme dentro de lo que era el mundo de ETA, pues atentaron en San Sebastián, en Bilbao. Bueno, quiero decir, aquello fue terrible, ¿no? O sea, en este sentido, pues fueron en concreto, guardias civiles, pues ametrallados en San Sebastián, que son casos sin resolver que podrían estar resueltos, porque luego posteriormente se encontró un subfusil a través de una desarticulación de un comando que se llamaba Izcora, en caso concreto de Antonio Pastor y Moisés Cordero, que eran 2 guardias civiles que fueron asesinados con ese subfusil, y ese subfusil se podría haber utilizado como prueba. Creo que todavía estamos a tiempo de salvar este Podría no caso. Estar prescrito este caso. Sí, porque hay un informe del año 2006, con lo cual no han pasado los 20 años, pero vamos, tenemos que darnos mucha prisa, ¿no? Luego tenemos los policías nacionales, Emilio López y Miguel Ángel Saro, que mueren en Bilbao por lo mismo que hemos comentado, también están sin resolver. Y, en fin, quiero decirte, es terrible, ¿no? En ese mismo momento es curioso porque el día siguiente, el 29 de julio, actuaban en paralelo ETA Militar, que era la autora de los atentados en Bilbao y en San Sebastián, pero en Madrid actuó ETA Político Militar. Y es un caso sin resolver muy parecido a lo que ocurrió el 11 de marzo, ¿no? Hubo en Baraja, Chamartín y Atocha. Sí, fueron 3 bombas en maletas diferentes a la 1 de la tarde que sincronizadamente explotaron y asesinaron a 7 personas. Fue reivindicado por ETA Político Militar y, digamos, a mí, pues personalmente me trae muchos recuerdos del 11 de marzo, ¿no? Porque, pero también están sin resolver y aunque se tiene conocimiento de que podrían ser los autores materiales Alcorta, Ollarvide o Izaskun Garrazola, pero no se indagó lo suficiente, ¿no? Es decir, luego tenemos el 28 de julio, el cabo de la Guardia Civil, Carlos Pérez da Costa, en Guecho, también sin resolver, aunque hubo varias reaperturas y se llegó a procesar a Iglesias Chouzas, a Alias Gaddafi y a García Santucha, pero la Audiencia Nacional dijo que estaba prescrito, que se había investigado muy tarde, ¿no? Hay que recordar que la Audiencia Nacional, en concreto la Fiscalía, ha hecho dejación de funciones muchos años. Y esto que digo, me duele decirlo, porque mi padre era fiscal. Lo sé. Pero no se puede esperar 20 años a que prescriba un delito. Hay que trabajar, y trabajar duramente, ¿no? Y aquí no se ha hecho mucho en los años de plomo, ¿no? ¿Cuántas veces has dicho eso, Daniel, de si mi padre levantara la cabeza? Porque, madre mía, lo que pues, hubiera tenido que vivir en los últimos años, ¿eh? Terrible, ya te digo. Fíjate, el mismo 29 de julio de 1985 muere
muere asesinado el subcomisario de policía Agustín Ruiz Fernández en Vitoria. Ahí sí hubo culpables. Y en Madrid el vicealmirante Fausto Escrigas, ¿no? Que también fue condenada Belén González Peñalba, ¿no? Y de Juana Chaos por el Comando Madrid, ¿no? Que esto fue en el año 85. El 29 de julio, también del año 94, fueron asesinados pues el teniente general Francisco Veguillas, su conductor, Francisco Martín Moya, y el tramoyista de la compañía de ballet, César García Contonente, que estaba por allí, en la zona de la Plaza de Oriente, cuando explotó una bomba que activó Miquel Azurmendi y Álvaro Juan Arri. Es decir, terrible, ¿no? Y luego también tenemos un asesinato muy curioso, que es el de Juan Mari Jáuregui, el gobernador de Navarra, sí, y también militante del PSOE, que fue el 29 de julio del año 2000, en donde hay culpables, pero se da la circunstancia de que este señor había militado en ETA, ¿no? Y se pasó al Partido Socialista. No es el primer caso, ya hemos tenido varios casos. Pero es asesinado de 2 tiros cuando él, que trabajaba en Chile, viaja a Tolosa a ver a su familia, e inmediatamente los chivatos del lugar dicen que ha venido Jáuregui y van y lo asesinan. Así era el pueblo entonces, ¿no? A través de un chivatazo lograron asesinarlo, ¿no? Luego tenemos el 30 de julio, que es el 30 de julio del año 2009, el último asesinato de ETA en España. Carlos Sáenz de Tejada y Diego Salvá, ¿no? Sí, y Diego Salvá, que fue en Palma de Mallorca, ¿no? En Palmanova, en Calviá. Y la verdad es que es terrible porque ahí se sabe, la investigación va muy enfocada a que los núcleos de ultraizquierda del lugar ayudaron al aparato de acogida al comando que estaba dirigido por Miquel Carrera Sarobe. No hay ningún condenado. Y es el último asesinato de ETA. Y no hay condenados. Y todavía sigue en instrucción. Han pasado casi 20 años y no se sabe nada de ese atentado. Es terrorífico. Luego tenemos el 31 de julio de 1975, Francisco Expósito Camio, que era un taxista, que por supuesto cuando es un taxista o alguien así que no tiene nada que ver, es porque es acusado de ser confidente, o como les llamaban ellos, de la chivato. Guardia Civil, sí. Todos los que han sido acusados de ser chivato y fueron asesinados con un tiro en la nuca, ninguno está resuelto. Todos, absolutamente no existe ni uno resuelto. No ha habido nunca una delación, ni nadie ha dicho nada de quién era el autor, ¿no? Hay otro caso, 31 de julio de 1983, los guardias civiles Rafael Gil Marín y Enrique de la Rúa, que también fue con un subfusil en Guetaria, también está sin resolver, y ambos pues estaban requisando una embarcación de droga y bueno, pues fue terrible porque se abrieron diligencias en un juzgado allí de Azpeitia y no se hizo ningún tipo de investigación. ¿Por qué? Pues porque no dieron traslado a la Audiencia Nacional. Aquello fue un desastre de causa. La Audiencia Nacional tampoco lo reclamó. Quiero decir que muchas veces esto es un problema de la propia Fiscalía, y sigo insistiendo. Sí. Volvemos otra vez al mismo, está claro. Y hay uno que me gustaría comentar muy concretamente, que es el del 2 de agosto de 1968, que es de Melitón Manzanas, el famoso inspector jefe, que lo acusaban de ser torturador ni nada, era simplemente un aplicador del derecho en la Policía Nacional. Lo que pasa es que tenía métodos que que no le iban a dar caricias ni nada. Quiero decir que trataba a los etarras pues como tenía que tratarlos, ¿no? Es decir, pues deteniéndolos y llevándolos e interrogándolos, ¿no? Y fue asesinado pues en su casa a tiros en Irún. Y lo curioso aquí es que se acusó a Javier Izco de la Iglesia de ser el autor material. Sin embargo, yo que tengo una muy buena relación con Miquel Lejarza, el Lobo, el infiltrado de ETA en los años 70, me confesó que no fue Izco de la Iglesia, que fue Mario Naindía, un etarra que ya saben que también se pasó al Partido Socialista. El caso es que a día de hoy ese atentado sigue sin resolver. Y luego nos queda otro, también del 2 de agosto, Mario González Blasco, soldador, en este caso en Eibar, secuestrado y asesinado, y también sin resolver. Daniel, pues le mandamos un abrazo muy fuerte a todas las familias de todas estas víctimas y te esperamos la semana que viene pues para seguir hablando de todas esas noticias que nos deja la actualidad y también para recordar a todas las víctimas de ETA.
Un abrazo muy fuerte, Daniel. Un abrazo fuerte. Muchas gracias, Sandra. Bueno, pues nos despedimos de Daniel Portero y también me despido de todos ustedes, pero recuerden que les espero mañana aquí a las 8 en punto en La Noche de Cuesta. No nos fallen. Hasta entonces, ya saben, viva España y viva la libertad.